Atención a esta parte número 173 de Puertas Dimensionales. Y os digo atención porque hoy vamos a desvelar la clave de todo. ¿Por qué al Padre Pío le sucedía todo eso tan extenso que se consideraban dones divinos? ¿Por qué a él? ¿Por qué? Pues hoy vais a ver la respuesta. Primero veremos unas declaraciones del Papa que lo ponen como ejemplo, sí. Pero atención a lo que veréis después, porque por fin el enigma se os va a mostrar claramente. Y es una nota de atención para todo el mundo. Lo primero que mostramos hoy es esto. El Papa, Padre Pío, amaba a Jesús, recibió los estigmas y luchó contra el diablo. Y mirad dónde se posicionó precisamente en todo este montaje que hay hecho, haciendo referencia al Padre Pío. El pontífice llegó como peregrino a Pietrelcina, tierra de Padre Pío, en el centenario de las apariciones de los estigmas permanentes y en el 50 aniversario de la muerte del santo. Propone el premio Nobel a los ancianos. Fijaos cómo vincula cosas, ¿eh? Padre Pío se abandonó a los brazos de Jesús, amaba a Jesús, confiaba en él. Dijo el Papa Francisco del santo italiano que pasaba 14 horas en el confesionario y luchó, según la tradición, cuerpo a cuerpo con el diablo. Francisco salió esta mañana del Vaticano para visitar la tierra de Padre Pío, Pietrelcina, diócesis italiana de Benevento, con motivo de la celebración del centenario de las apariciones de los estigmas permanentes en el 50 aniversario de la muerte del santo. Padre Pío se sentía atraído por una fuerza superior, tenía sed, citó las palabras del fraile a su superior de entonces. El Papa destacó la confianza de Padre Pío en la oración y en la Eucaristía, que eran el corazón de todas sus jornadas. Ya veis, atraído por una fuerza superior, que él debería pensar que era la de Dios. Sobre los estigmas en las manos y en los pies y en el costado que recibió el religioso hace 100 años, dijo: recibió regalos místicos especiales del cielo, que precedieron la manifestación en su carne de los signos de la pasión de Cristo. Y subrayó la necesidad de ser una comunidad. Un país que se pelea todos los días no crece, asusta a la gente y es un país enfermo y triste. Fijaos cómo va relacionando conceptos, hablando sobre Italia, cómo siempre están con problemas gubernamentales, fragmentados, divididos, y a través del personaje del Padre Pío está hablando como un nexo de comunión para todos, centrándose en todo esto. En el primer discurso en Pietrelcina ante los fieles, el Papa repasó los últimos años de Francesco Forgione, Padre Pío, en su país natal. Nos encontramos hoy en el mismo terreno en el que el Padre Pío vivió en septiembre de 1911 para respirar un poco más de aire sano después de haber experimentado la mejora de su cuerpo. No había antibióticos, dijo el Papa Francisco. En el tiempo de Padre Pío no habían antibióticos, se volvía a casa de la mamá, al campo. Francisco explicó que se necesitaba volver a los propios orígenes para encontrar la paz. En efecto, en la biografía de Padre Pío, él encontraba salud y bienestar en Pietrelcina, su pueblo. Fuera de ahí se enfermaba y estaba mal. Era el signo divino de la voluntad del Padre, hasta la fundación de un hospital que habría de llamarse Casa Alivio del Sufrimiento, como ya vimos. En ese momento, de hecho, residía en su ciudad natal por razones de salud. No fue un momento fácil para él. Estaba fuertemente atormentado en su corazón y temía caer en el pecado, sentirse asaltado por el demonio. Con pocas personas podía hablar de ello. Quería entender lo que estaba sucediendo en su alma, agregó. En esos terribles momentos, el Padre Pío sacó vida vital de la constante oración y confianza que depositó en el Señor, dijo el Papa citando al Padre Pío. Fantasmas feos que el diablo me presenta a la mente desaparecen cuando confío en mí mismo para abandonarme en los brazos de Jesús. Aquí está toda la teología, dijo en el comentario sin hojas el Papa. Estás triste, estás enfermo, hay que abandonarse en los brazos de Jesús. Y lo hizo, amaba a Jesús y confiaba en él.
Así que escribió al ministro provincial, padre Benedetto, en marzo de 1911, afirmando que su corazón se sintió atraído por una fuerza superior antes de unirse a él en la mañana en la Santa Cena. Fuerza superior siempre, ¿eh? Y esta hambre y sed, en lugar de quedarse satisfecho después de recibirlo, creció más y más. Continuó el Papa, que ha puesto a Padre Pío como ejemplo de misericordia, humildad y entrega a Dios. Y luego habla sobre el premio Nobel a los ancianos. En la parte más social del discurso y relacionado con la realidad de hoy en Pietrelcina, Francisco sostuvo: espero que esta región pueda sacar nuevas fuerzas de las lecciones de la vida del Padre Pío en un momento difícil como el actual, mientras que la población envejece y disminuye gradualmente debido a que muchos jóvenes se ven obligados a ir a otra parte en busca de trabajo. O sea que hace falta, una vez más, las lecciones del Padre Pío. La migración interna de los jóvenes es un problema, continuó sin hojas Francisco. Oren a María para que puedan encontrar trabajo aquí, con la familia, y no estén obligados a buscar otro sitio. Fijaos, no orar a Dios, no, a María. La intercesión de su santo paisano, o sea, el Padre Pío, apoye las intenciones de unir fuerzas con el fin de ofrecer especialmente perspectivas concretas a la generación más joven para un futuro de esperanza. Y mira por dónde intercesión del Padre Pío. ¡Qué cosas! El Papa pidió también atención rápida y llena de ternura para los ancianos, patrimonio incomparable de nuestras comunidades. Los viejos son un tesoro, exclamó, por favor, no los marginen. Las personas mayores aprenden a hablar con los jóvenes y los jóvenes aprenden a hablar con las personas mayores que tienen sabiduría. Un buen consejo, ¿eh? Fijaos cómo se van mezclando siempre lo correcto con lo nada correcto. Yo estaba encantado primero en saludar a un hombre de 99 años y a una chica de 97, dijo bromeando el Papa, todavía fuera del texto. Ellos son la sabiduría de la vida, hablen con ellos, sean protagonistas del crecimiento de su pueblo, de tu pueblo, añadió. Y después un deseo final, incluso sin hojas preparadas. Me gustaría que se diera un premio Nobel a los ancianos que dan memoria a la humanidad. Animo a esta tierra a guardar como un tesoro precioso el testimonio cristiano y sacerdotal de San Pío de Pietrelcina cristiana. Se despidió el Papa. Es para cada uno de ustedes un estímulo a vivir la plenitud de su existencia en el estilo de las bienaventuranzas y con las obras de misericordia. El Papa llegó a Pietrelcina en helicóptero procedente del Vaticano, aterrizó en la plaza contigua a la sala litúrgica Piana Romana. Fue recibido por el arzobispo de Benevento, Monseñor Felice Acrocca, y por el alcalde de Pietrelcina, Domenico Masone. Miles de fieles que estaban esperando la llegada de Francisco la noche anterior, ellos participaron en una vigilia de oración. Francisco se dirigió a pie a través de la multitud que lo aclamó hacia la capilla de San Francisco, donde rezó delante del olmo de los estigmas. Mira por dónde, también tienen un olmo dedicado a esto. Luego, en la plaza frente a la sala litúrgica, se encontró con los fieles para su discurso. Después se trasladó en helicóptero de Pietrelcina a San Giovanni Rotondo, en Foggia, sur de Italia, donde aterrizó después de aproximadamente media hora de vuelo. Y así concluyó todo lo que hizo para celebrar todos esos años que tenían que ver con el Padre Pío. Ya veis que lo puso de ejemplo para la actualidad y que hay que sacar lecciones, muchas lecciones. Bien, pues todo esto nos sigue mostrando que el papado le da mucha importancia al Padre Pío, no es uno cualquiera. Y ahora vamos a entrar en esa parte donde por fin podemos saber por qué le pasó todo eso al Padre Pío desde niño. Algunos os lo habéis preguntado, ¿verdad? ¿Por qué le pasó a este pobre niño que después fue creciendo y cada vez con más cosas de este tipo, de espiritismo por todos lados? Todo esto siempre tiene una explicación, hay un porqué. No es un niño elegido al azar por Satanás, sino que algo se ha hecho antes y tiene vinculación con su propio hogar. Mirad si no. Los encuentros entre Padre Pío y la Virgen, visiones, gracias recibidas, regalos, es de una página católica. Y vamos a ver qué nos cuentan aquí. Todo comenzó en Pietrelcina con la Madonna della Libera, después Pompeya y Fátima, una relación íntima marcada por una serie de episodios misteriosos. En los
50 años en los que vivió en el convento de San Giovanni Rotondo, el Padre Pío se confió en particular a una imagen de la Virgen, la de Nuestra Señora de las Gracias, reproducida en una pintura custodiada en el convento. Claro, pero esto ya cuando estaba en el convento. Una vez más, ¿con qué estaba puesto? Imágenes, en este caso además de la Virgen. O sea, semiramis, en verdad. Pero su devoción por esa Virgen tiene raíces lejanísimas. Entre los 4 muros de su casita, su madre cuando lloraba lo acunaba y lo llevaba delante del cuadrito de la Madonna de la Libera, una advocación de la Virgen patrona de Pietrelcina, que no es otra que la Virgen de las Gracias, y le decía, dale un besito a la Madonna de la Libera. ¿Os dais cuenta de dónde surge todo? Cuando la idolatría está en una casa y se pone a la criatura, ¿hacer qué? Idolatría, a entregarlo prácticamente a Satanás. Sí, por eso puede actuar el diablo sobre esa criatura, porque le han abierto toda la puerta dimensional para que entre en esa criatura. Le han dado el acceso. Los padres le dan el acceso a Satanás para que pueda entrar y hacer tantas cosas en sus propios hijos. ¿Cuántas veces hemos tratado de eso en puertas dimensionales? ¿El por qué? Pues ya lo veis. Sigamos. El título de liberadora, curioso, liberadora, que ya veis que en verdad fue todo lo contrario para el Padre Pío en toda su vida, de esclavitud por cuestión satánica. El título de liberadora se lo dio el pueblo samnita, una tribu que habitaba antiguamente en la Italia central, en el siglo VII, precisamente en el año 663, cuando el ducado longobardo de Benevento, al que pertenecía Pietrelcina, por intercesión de la Virgen, fue liberado del asedio y del furor del emperador bizantino Constante II. Mirad si la cosa viene de lejos. La idolatría causada por generaciones y generaciones anteriores durante tantos años, si no se ha cortado con ella, sigue manteniendo su poder, a tal punto que Satanás puede seguir utilizando todo eso a través de imágenes, sean en estatuillas, sean en cuadros, sean en estampitas, sean en medallitas, sean en lo que sean, y utilizarlo para entrar en las personas y hacer estragos. Y no solo en ellos, sino a través de ellos, como con el Padre Pío. Las primeras apariciones nos cuentan aquí. El pequeño Francesco Forgione, alias Padre Pío, estrechó una relación aún más fuerte con esa Virgen cuando se le apareció por primera vez en la iglesia madre del pueblo. Ya había abierto las puertas totalmente y pasó lo que era de esperar. Se quedó inmóvil, estático, absorto. Después, un mudo diálogo hecho de gestos y de sonrisas. Después, un intercambio de regalos y de promesas. Ya veis, en un momento la que se lió. Francesco ofreció a la Virgen su virginidad y toda su persona. Ya está, ya está. La criatura cayó de lleno en el engaño satánico que también le habían propiciado y ya está, sencillamente, toda su persona entregada a lo que no toca, a Satanás. La ofrenda fue aceptada, no falla, claro, y la Madonna de la Libera premió al pequeño con apariciones frecuentes, que él no desvelará hasta 1951, cuando, interrogado por su confesor, Agostino da San Marco in Lamis, explicó que nunca las había revelado porque creía que eran algo normal. Impresionante, ¿eh? Lo veía tan normal, y de normal eso que tenía, nada, de satánico, todo. Y así lo premió, con apariciones frecuentes. Y ahora sobre el rosario. El fraile estaba tan apegado a ella que la llamaba Madonnella mía, Virgencita mía. Recuerda el teólogo Luciano Lotti en Bel tempo si spera. Sí, ya lo veis, Virgencita mía le llamaba.
En Pietrelcina, Padre Pío se confiaba a la Virgen en los momentos más oscuros. Pobre. Se dirigía a ella con gran confianza, pidiendo gracias y rezando el rosario. Ya está. ¿Cuántas veces hablamos del rosario en Puertas Dimensionales? ¿Cómo las llegaba a abrir y de qué modo? Pues ya lo tenéis todo. Este último le había sido inculcado desde pequeño por su madre, que lo hacía rezar en casa ante la chimenea a todos sus hijos. Pues Satanás, que no es tonto, ya sabía cuál de ellos podía utilizar de lleno. Porque enseguida ve cómo van a ser las criaturas de mayores, sus tendencias, sus características. No es Dios, pero no es tonto. Y los años de experiencia entre la humanidad le dejan ver claramente por dónde iremos cada uno de nosotros. Por eso a veces os extraña que algunos desde niños, por haber sido entregados al Señor de verdad y seguir su camino de todo corazón, en la verdad, no en errores doctrinas, en la verdad sufran ataques demoníacos. Sí, ya sabéis, por la noche, esas cosas. Bueno, pues no es de extrañar, porque el diablo sabe a quién tiene que atacar para sacarse de en medio a ser posible, porque le molestarán en su camino para hacer su maligna obra. Pero en otros casos ya veis cómo los trabaja, porque se le han entregado esos niños a él, y quizás los padres hasta pensando que hacían una cosa tan buena, tan divina, y lo metían de lleno a los pies de Satanás. Con el rosario también. Sí, ya veis que no solo iba de la imagencita y darle un besito, sino que aún también todo esto. Pobre criatura. En su epistolario, fechado el 1 de mayo de 1911, escribió que mientras se dirigía de la sacristía al altar para celebrar la misa, el 10 de agosto de 1910, había sido ordenado sacerdote. Vio a la Virgen junto a mí que me acompaña al altar. Bueno, ya veis, tenía o a Satanás mismo o a cualquier demonio haciéndose pasar por la Virgen junto a él, y él tan feliz. Otra intensa devoción mariana de Padre Pío era la Virgen de Pompeya. Es que es una tras otra. Durante el servicio militar acudió 2 veces al santuario de Pompeya para pedir la gracia de abandonar filas y volver al convento. Sí, porque estuvo de militar. Gracia que fue acogida porque fue licenciado por problemas físicos. Esta devoción prosiguió en San Giovanni Rotondo, con el rezo diario a la Virgen del Rosario. Ya está. Y cuando alguien le pedía gracias, le gustaba repetir, haz la novena a la Virgen de Pompeya. O sea, que iba introduciendo a la gente al mundo del espiritismo de lleno, y todos tan felices. ¿Cómo trabaja Satanás? Es brutal. ¿Y qué lección hay que aprender para que los padres sean vigilantes con sus hijos ya, desde antes de nacer, y ya cuando han nacido? Cuidado dónde se meten y con qué, porque ya veis qué fácil es meter a los niños entregados a cual ídolo de antes para ser sacrificado al demonio de turno. Porque en definitiva lo que hicieron fue sacrificarlo. Porque vaya vida llevó, y encima para seguir distribuyendo los engaños satánicos. Y no solo en su época, porque os vais a quedar helados con lo próximo que os mostraremos en la siguiente conferencia, si Dios quiere. Pero antes, el día en que Padre Pío recibió una gracia de la Virgen de Fátima, también de un medio católico, y reconocido. Ahora que termina el centenario de las apariciones, sale a la luz una anécdota poco conocida del santo fraile italiano. En Fátima, la Virgen María pidió sin descanso a los 3 pastorcitos que rezaran el rosario todos los días y que ofrecieran sus oraciones por la paz en el mundo. ¿Os dais cuenta el rosario cómo continuamente abriendo puertas? Una práctica tan querida al Padre Pío que llegaron a llamarle el rosario viviente. A él, de tan numerosas que eran sus oraciones, en el altar, en el confesionario, en su celda, de día, de noche. Hablando de Nuestra Señora decía siempre, todas las gracias pasan por sus manos. Vaya. ¿Nuestro santo fraile capuchino tuvo visiones de la Virgen? Muchas frases confiadas a su entourage más próximo, como también algunos episodios turbadores, parecen confirmarlo. Sabemos que desde los 5 años tuvo visiones de Jesús, de ángeles y de santos.
O sea, de demonios por todos lados, haciéndose pasar por lo que no eran. Él mismo, sin embargo, guardaba silencio cuando se le preguntaba directamente. Recordad, y el mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz. Lo dijo Jesús, Sobre la puerta de Padre Pío se encontraban estas palabras: María es la razón de toda esperanza mía. María, presente en la estatua peregrina de Fátima, ¿le había curado para darle las gracias por toda su devoción? Ya veis, qué rótulo tan bonito. María es la razón de toda esperanza mía, sobre la puerta del Padre Pío. Por tanto, entregado a Satanás de arriba abajo, por todos lados. El padre de Robert, hijo espiritual del fraile capuchino, se plantea la pregunta. Él se acuerda con emoción del rostro estático de Padre Pío, de su mirada maravillosa posada sobre la pequeña estatua que un peregrino le pedía que bendijera. Y cuando enseñaba hablando sin papeles, fijaos, como el Papa, rezad el rosario y rezadlo continuamente todo el tiempo que podáis. Ya está. O sea, entra en contacto con Satanás tanto tiempo como puedas y ya estarás. En definitiva, esta es la traducción. Padre Pío murió aferrando en sus manos el rosario, que llevaba siempre en todas partes como un arma poderosa. Sí, pobre. Ese arma le permitiría vencer y lograr cualquier cosa, como le había prometido la Virgen a él, que llevaba en sus miembros los estigmas del Hijo crucificado. Completamente aturdido por el gran engaño satánico en su vida desde niño, continuamente abrazando ese engaño satánico, totalmente entregado a Satanás, utilizado por él hasta la médula, y solo en el pasado, pues ya veréis ya. Para concluir la conferencia de hoy, rosarios del Padre Pío con su imagen, sí, no solo el crucifijo, no, Padre Pío, 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 Pío. Todos en estos crucifijos el Padre Pío, uniendo todo el satanismo posible, abriendo puertas dimensionales a los demonios continuamente y tanta gente cayendo en ello, como le pasó a él. Una vez más, avisad a la gente, avisadla si están en esta idolatría, porque realmente las puertas abiertas a los demonios, como no sean muy sinceros y cuando se les presente la verdad la acepten, Satanás hará con ellos como quiera, como hizo con el Padre Pío, y seguirá haciendo a través del Padre Pío, aún muerto. Lo dijo él, que sería aún utilizado con más fuerza después de muerto. Pues ya lo veremos. Una vez más, la palabra de Dios por encima de todo. Un escrito está. De lo contrario, qué fácil Satanás te embauca. Maranata 2031. Dios os bendiga.